Esto es ilegal, bro. Tan ilegal como pedirte que los transportes cuando no es tu obligación. ¡Ey! No estoy pidiendo que hagas una declaración falsa. Simplemente te estoy pidiendo que vayas con la jefa y le digas la verdad, lo que pasó. De lo demás me encargo yo. Nuestro país, Vicente Acero, tiene una orden de aprehensión por el asalto al camión de los caballos de Chucho Casares. Y para nuestro gobierno es una traidora. Como sé que ustedes ya se conocían, me ahorro las presentaciones. ¿Qué les parece si comenzamos? No me puedo ausentar tanto tiempo de la gobernatura. ¿Usted qué está haciendo aquí en mi casa? ¿Ah? No me diga que se volvió a perder su marido y piensa que yo lo tengo debajo de la cama. Si agarran a Vicenta no podemos hacer nada. Es parte de lo que hablamos y no vamos a cambiar el plan. Ahora, que si las cosas se complican, no disparar no significa que yo no estoy dispuesto a hacer lo que sea para salvar a mi hermana, ¿eh? Así que prepárense. A ver a todos, mijos. Ahora sí vamos llegando a la garita. Quédense bien calladitos y no me van a hacer nada de ruido. ¿Estamos? Y pues que la Virgencita nos agarre aquí a todos confesados, ¿no? Documentos, por favor. Elena Guzmán, Samera, señor. ¿qué trae? Acá atrás. Tu ropa, pues. Pero mira, aquí están todos mis papeles en regla y todos los documentos necesarios. Is everything okay, Robertson? Yes, sir. It's just a regular inspection. Bajen del auto inmediatamente. ¿Qué? A ver, oficial, pues si nosotros traemos todo en regla, pues ahí están los Bajen papeles. del auto inmediatamente. Chéquenle Es una bien los inspección papeles. de rutina. Bajen y abran la carga, por favor. Esto es lo que necesitamos lavar de la última operación. $5 millones. Estuve pensando en la mejor manera de realizar esta operación. Y realmente no les aconsejo invertir en paraísos fiscales. Después de los acontecimientos de los papeles de Panamá, cambiaron mucho las cosas. Iría por otra idea. Creo que lo mejor va a ser invertir parte del dinero en las carreras de caballos que ustedes ya venían realizando. Y la otra parte del dinero puede ser en importación de maquinaria para la gobernación. No. Quiero mantener la gobernatura alejada de todo esto. Tengo mucha gente al pendiente de cada paso que doy. Aquí en Chihuahua y en El Paso. Y entre ellos la directora de la migra. Esa pinga es una puta piedra en el zapato. Entiendo. Entonces podríamos solicitar préstamos bancarios con empresas espejo creadas en el norte. Amortizamos las cuotas de los préstamos con el dinero en negro y nos quedamos con el blanco. A mí me están hablando en chino. Yo no entiendo nada de esas madres. Si por mí fuera, yo tendría toda la lana debajo del colchón. Este hombre es el mejor para ese trabajo, indio. Quédate tranquilo. Confío en él. Ay, Virgencita, ¿qué está pasando? Bueno, check the whole truck. A ver, pero si de qué estás hablando, pues ahí están los papeles y ahí está la ropa. Robertson, get all the stuff out. ¿De qué se trata todo esto, eh? ¿Están jugando o qué? You guys, help Robertson, please. Ya valimos, madre. Nos van a descubrir. No, pero qué ching... Hombre, se suponía que Vicenta tenía eso arreglado. La van a cachar, mijo. Es obvio que salió algo mal, gallo. Mira la cara de Vicenta. Está muy nerviosa la morra. ¿Sabes qué? A chingar a su madre el plan, entonces. Pásame el regalo que me prometiste, gallo. No está bueno, chavita. Aquí te presento a mi nueva chamaquita, mijo, ¿eh? La mazaguata. Diviértete. Que este amorcito de hermano nos va a meter en tremendo pedo a nosotros. Bueno, pues. Mira nada más, el oficial Phillips. A este güerito yo le vuelo la cabeza si se atreve a hacerle algo a mi hermana, ¿eh?
¿Puedo pasar? ¡Ah, claro, muñeca! Siga así. Y si quiere, sabe que yo le preparo una agüita así de manzanilla con harto jengibre para que refresque esa garganta y me vuelva a gritar como me gritó en ese centro comercial como una loca. Señora, usted de esta puerta no pasa. Bueno, sí. Ese día me dejé llevar por la rabia. Te pido que me perdones. Necesito que me ayudes. Necesito que me digas todo lo que sabes. Yo no sé nada, es que yo no sé nada. Si su marido en este momento le está pegando los cuernos, señora, no es conmigo, eso sí se lo juro. No, explícame, ¿qué relación tiene mi marido con el indio Amaro? Si yo a usted le digo todo lo que sé, ¿usted me va a dejar en paz y no va a volver a esta casa? Bueno, una vez yo los vi a ellos dos hablando cerquita, así como a la gobernación. Y estaban hablando y ya después terminaron de hablar y cada uno pegó para su lado, eso es lo único que sé. ¿Pero qué tipo de negocios tienen juntos? Nada bueno, doña. ¿Usted cree que uno va a tener algún negocio bueno y sano con ese malparido del indio Amaro? Y mire, yo no quiero tener problemas ni con el indio, ni con el gobernador, ni con usted, así que hágame el favor, a mi casa no vuelva. Olvídese de esta dirección. Abusiva. ¿Qué tal venir acá? ¿Ah? Lleva la fregada. Lo mejor será que se olvide de todo eso, señora. Puede que se esté metiendo en la boca del lobo. No me da miedo. De algún lugar voy a sacar la información que necesito. Vámonos. Aquí solamente hay ropa oficial, ¿ya vio? ¿Hay alguna otra cosita que se le ofrezca o qué? Así es. No, pues saben que a mí se me hace que esto ya valió madres. Van a descubrir ese compartimento. No, paciencia, gallo. No te me adelantes. Yo no pienso dejar que se lleven preso a mi carnal como lo hicieron con mi mamá, ¿eh? Así que atrévete, pin poligringo. Atrévete a ponerle una mano encima a mi carnala y te dejo sin cabeza. El camino está limpio. Se pueden ir. Help me now to put everything back. ¿Puedes decir de qué fregado se trata todo este showcito o qué? Claro que sí, señorita Ileana. Qué bonito nombre. Tenemos que estar seguros que usted es alguien en quien se puede confiar. Hay cámaras, 24 horas. Tenemos que confirmar que usted no tiene nada de qué temer. ¿Me explico? Que tenga buen viaje. Crea las empresas que tengas que crear y desde ahí podemos agilizar lo que estás proponiendo. Pues está bueno, haz lo que tengas que hacer, vato. Ahora, volviendo al tema de la jefa de la migra, necesitamos sacarnos a esa mujer del camino como sea, ¿eh? Estoy seguro que esa pinche vieja cambió todas las rutas. Hoy nos emboscaron. Y todo por su perra culpa. No creo que el problema sea la tal Indira. Nosotros tenemos que mejorar nuestras rutas. Si se va, ya vendrá otro jefe a joder el plan. A ver. Tú no opines, cabrón. ¿Quién crees este cabrón? Ya te he dicho que yo no puedo hacer nada. En su momento tuviste la oportunidad de fregártela y la perdiste. Y yo estoy pagando por el error. No, pues habla con tu compadre. La PG nos tiene que prestar más apoyo. Tienen un rato haciéndose los mensos y cada vez es más difícil la frontera. No estamos investigando al migra Daniel Phillips. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora, pero tampoco es tan fácil, indio. Desde que se murió el pinche gringo Martin, estamos ciegos allá adentro. Necesitamos comprar a alguien más.
Ciegos estamos desde que te quedaste tuerto tú, ¿eh? No has servido ni para el relleno. Búscate otro contacto. Uno que esté metido con la mera jefa, y puedes pillar a cambio de unos cuantos miles de pesos. Desde aquí me encargo yo sola, carnal. Mira, Bebote se va a ir para el bar por si se les ofrece algo para que esté ahí a sus servicios. Ya no te preocupes, chava. Todo salió muy bien, somos muy buen equipo, ¿viste? Gracias a ti, carnalita, porque gracias a todas tus ideas estamos recuperando todo el varo que perdimos. ¿Segura no necesitas que te acompañe? Puedo regresarme a la frontera, ¿eh? No te quiero dejar sola. No, tranquilo, carnal. Yo he hecho esto miles de veces. Ya no te preocupes, mejor vete para el rancho por si se ofrece algo ahí también. Dile que si quiere comunicarse con nosotros, utilice el celular que le di. Es una línea segura, chava. Dile a Doriga que lo escuche fuerte y claro, pues. Ahí nos vemos. Bueno, ya sabemos de qué manera se va a manejar la lana, ¿no? Vamos a estar en contacto por las vías que acordamos. Y recuerden, por favor, tengo una campaña presidencial por delante. Les exijo la mayor discreción. Y así será. En cuanto termine de crear las empresas espejo, les voy a estar avisando. Pero eso sí, voy a necesitar invertir parte del dinero para agilizar ciertas cosas. Espero que no haya ningún problema en eso. Mientras todo eso que estás diciendo nos multiplique sus billetes, tienes vía libre. Listo. Muy bien, entonces me despido. Bueno, su dinero está en muy buenas manos, señores. Domingo. Miren nomás quién decidió hacer un espacio en su ocupada agenda para venir a visitarme. Espero que me traigas buenas noticias para ayudarme en la frontera. Ya cántame otra rola, indio. Te dije que no puedo hacer nada en la frontera mientras la gringa siga viva. Jefe, yo puedo buscarle nuevas rutas. Así evitamos a la gringa de la que tanto hablan. Esta o sea, así. A ver, joven. Usted no se mete en la conversación de los jefes. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Mendoza no ha averiguado nada del migra ese Phillips? De eso justamente quiero hablarles. Tengo una información que desconocía. Daniel Phillips tiene a su madre viva. ¿Regresaste muy rápido? ¿Todo en orden? La verdad no, jefa. Me asaltaron y se llevaron a los migrantes. No pude hacer nada. ¿Cómo que te asaltaron? ¿Quiénes te asaltaron? ¿La Coyote estaba ahí? Le miento si le digo que estaba ahí. Fueron dos hombres encapuchados con armamentos de asalto. Me cerraron el paso en una camioneta, me apuntaron y se llevaron a los migrantes. Eran expertos, no pude hacer nada. Esto no me gusta nada. Ya voy inmediatamente a llenar el informe. No quiero, pero pues es el procedimiento, no puedo hacer otra cosa. O sea, otro informe más que llega a la central dejando en evidencia todas las irregularidades que ocurren en mi oficina. ¿Vas a decir la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron dos tipos armados, te interceptaron, te golpearon y tú, por salvar tu vida, dejaste que los migrantes se los llevaran. No, aquí no hay mentira. That is so typical of you, man. Buscando huecos en la ley. Esto es ilegal, bro. Tan ilegal como deportar a esos migrantes sin previo aviso, sin previo proceso. Tan ilegal como pedirte que los transportes cuando no es tu obligación. No estoy pidiendo que hagas una declaración falsa, simplemente te estoy pidiendo que vayas con la jefa y le digas la verdad, lo que pasó. De lo demás me encargo yo. Si sigo así, en 2 meses no tengo trabajo, oye. A primera hora el informe, Sánchez, por favor. Ya. Bueno, pero me quitan la cara de miedo, que no están arrestados, ¿sí? Hasta yo mismo cuando te veo con ese uniforme se me pone la piel chinita. Pues si me pagan lo justo, no seré yo quien los arreste. Se acaban de comprar un boleto directo al Gabacho. Y tranquilos, que conmigo tienen el futuro asegurado. Ahora sí, les llegó el momento de la verdad. Esa es muy buena noticia. Una persona con familia es mucho más fácil de chingar. Por eso es que nos gusta escoger así a nuestros hombres. Sin familia, mucho mejor. ¿Y qué sabe de esa mujer? ¿Dónde vive? Esa información la tendré pronto.
Mientras más rápido lo sepamos, más pronto vamos a poder tomar el control de la frontera. De la vieja me encargo yo. Bueno, pues espero que con esta pista puedan hacer algo bien, indio. No se preocupe, Gober. Aquí el que se equivoca amanece en el panteón. Se acabaron las contemplaciones. ¿Te sientes mejor? No necesito ningún tecito de valeriano. Lo que necesito es que esa mujercita se termine de ir de mi casa ya. Bueno, es que Débora sí se pasó. ¿Cómo se le ocurre amenazar al gallo con llevarse a su hijo? Como quisiera volver el tiempo atrás y que nada de esto hubiera pasado. Que pudiéramos ser la familia feliz que siempre soñamos ser, Eric, Felipito y yo. La vida nos sorprende con cada cosa. Y de esas perlas desgraciadas, yo tengo un collar que da 3 vueltas, mija. Voy a atender esta llamada allá afuera. Es muy importante. ¿Por qué el misterio? ¿Por qué no atiendes aquí? ¿Chucho? ¿Por qué tardas tanto en contestar? No me gusta que me hagan esperar. Ay, don Chucho, no se me ponga así que me da cosita. El teléfono que te di es para tener comunicación directa, ¿eh? Espero que no se repita. Sí, mi comandante. ¿Qué? ¿Me extrañabas? ¿Cuándo nos vamos a ver? Para eso te llamo. Quiero verte esta misma noche. ¿Tan pronto? Digo, quiero decir, sí, claro, cuando tú digas. Ya mandé levantar la orden de captura en tu contra. Yo cumplo, tú cumples. Terminando la reunión en la que estoy, nos vemos. Gracias. Me encantan los hombres de palabra. Quiero que vengas vestida de rojo. El color del infierno. Perfecto. ¿A qué hora nos vemos? Ok, ahí estaré. Está bueno. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.